Sí, miércoles 28 de abril, aquí en Espíritu Canal. Bienvenidos todos. Empecemos esta mañanita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, por todos los comerciantes, la gente que día a día trata de ganarse el pan honradamente con un esfuerzo y trabajo vendiendo sus productos. Algunos en las calles, de manera informal, algunos en establecimientos, todos aquellos que desean ganar un peso y llevar a casa un pan. Permite, Señor, que regresen con bien ante los embates de la inseguridad y, por supuesto, todo lo que implica el fuerte trabajo honrado. Bendícenos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí a tu canal, Espíritu Canal. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con voz fuerte: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que viene a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo, como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio, Jesucristo nuestro Señor habla con voz fuerte, quiere decir, pide atención, que viene como luz a disipar las tinieblas y exige que se le haga caso, que se le tome en serio, que su palabra sea llevada como Él la está pidiendo, porque viene de Dios. No es cualquier cosa, es palabra divina, es palabra sagrada. Son mandatos del Altísimo que debemos acatar. Aquel que es obediente no se equivoca, aquel que es obediente comete siempre lo correcto, pero cuando uno desobedece siempre va al abismo. Él ha venido no para condenarnos, sino para salvarnos, lo dice con amor y con claridad. Nos invita a aceptar sus palabras, a no rechazarlas, a aceptar la palabra que viene del Padre nuestro Señor Jesús. El que cree en mí, no cree en mí simplemente, sino cree también en el Padre que me ha enviado, es decir, en Dios mismo. Él es Dios mismo y está entre nosotros. Creamos en Él para salvarnos y aceptemos su palabra. Esto es lo que la palabra nos dice el día de hoy. Vamos a alimentarnos de la fe en la confianza en Cristo Jesús por las obras que ha realizado y porque su amor es real y eterno. En el tema de hoy, queridos hermanos, la persona en la bioética, ciencia de la vida, pero desde el punto de vista ético. ¿De qué trata la bioética? La palabra bioética está formada por dos términos griegos: bios, vida, y ethos, uso, costumbre, hábito. Trata de las relaciones justas con todos los seres vivos. Por eso la bioética no solamente es una ética del medio ambiente, en la que se investiga cómo conservar los ecosistemas e impedir el cambio climático. Una correcta bioética debe ser una ética del ser humano, pues la dignidad de la persona no solo está en juego en cuestiones de investigación genética o de eutanasia, que tendríamos que preguntar: ¿se puede suicidar uno o matar a otro ser humano que tiene un sufrimiento insoportable? En el nacionalismo se creó la expresión vida indigna de ser vivida desde el socialismo, que sirvió para que los nazis se creyeran con sus crímenes dueños de la vida y de la muerte. O sea que ellos podían decidir quién tenía la dignidad de vivir y quién no, y quién debía morir, por eso había que eliminarlo, había que matarlo. El hombre, sin embargo, debe ser respetado como persona desde su concepción, con los mismos derechos que todas las personas. Nadie tiene el derecho, nadie puede, no debe jamás privar de la dignidad personal que Dios le ha donado. Nadie puede atentar contra la integridad de otro ser humano para fines científicos, ni porque sea anciano, o esté enfermo, o demente, o no haya nacido aún en situaciones o circunstancias normales, sea una persona minusválida. Siempre debemos de continuar respetando la dignidad humana. Jamás debemos de violentar esa dignidad humana.
La dignidad de la persona es el verdadero fundamento de los derechos humanos y de la justificación del ordenamiento político. El amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Por eso el magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Lo dijo el Papa Benedicto XVI el 27 de febrero del año 2006. Y tomado de Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre materno yo te conocía. Antes de que salieras del seno yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. En realidad, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. Ya lo decía el Santo Papa Juan Pablo II en esta Evangelium Vitae, en el número 60. Lo más grave que puede pasarle a un pueblo es perder la voluntad de perdurar. Los hijos son la forma humana de la esperanza. ¿Por qué tenemos que actuar con responsabilidad en cuestiones de bioética? Numerosas cuestiones de bioética, por ejemplo, ¿qué valor nos enseñan en estas cuestiones? Debemos de profundizar. ¿Qué valor, qué interés, qué peso en nuestra vida tienen los enfermos? ¿Qué valor tienen los no nacidos, los ancianos? El mundo económico productivo dice que si no producen no valen la pena. Ya entonces hay que irlos desechando. ¿Estamos de acuerdo con eso? No dependen ya solamente de las decisiones privadas o de los individuos. Muchas están reguladas políticamente. Las nuevas tecnologías como la investigación con embriones humanos y la investigación con células madre exigen nuevas respuestas. Los cristianos deben adquirir una alta competencia para poder discernir su responsabilidad social y contribuir activamente a sentar las bases humanitarias y sociales en la vida social. El consumo que se hace de la investigación con células madre embrionarias para crear y destruir embriones humanos es inaceptable como proyecto de investigación, pues se trata de un homicidio. Eso no lo podemos negar. La vida humana es respetable, la de cualquier persona, sea como sea. Se debe respetar esa vida humana y también desde el vientre materno. Debemos entenderlo. Esto es un argumento que no tiene mucho que ver con la religión. Obviamente lo aceptamos porque tiene que ver con la bioética. Es un problema de moral. La vida es digna y hay que respetarla. Me parece un mal juego, me parece algo inadecuado, un crimen, que los que sí nacieron digan que la vida del otro no es digna. No se vale. Sigamos adelante en Espíritu Canal. En la rola del alma, Cristo te necesita para amar, del grupo Tiempo Nuevo. Vamos a escucharla con atención, esta hermosa versión de esta rola que conocemos tanto popularmente en la vida de la Iglesia Católica. Cristo te necesita para amar. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Prudencio de Tarazona. En el santoral cristiano se celebra el 28 de abril, nacido en la actual Álava en el seno de una familia noble y católica. Recibió formación religiosa y cultural, optó primero por la vida anacorética junto a San Saturio en Soria y luego pasó a Calahorra como evangelizador, cobrando en toda la región fama de santo y de taumaturgo, o sea que por su intercesión había muchos milagros. Se establece en Tarazona primero como ministro inferior en el clero y luego como arcedáneo. Al quedar vacante la sede fue elegido para la misma. El 27 de abril San Prudencio de Tarazona, de la Iglesia Católica, festeja su onomástico. Y pues efectivamente en su vida San Prudencio realiza diferentes cuestiones de fe en sus formas de milagro. Entregó su vida al Señor de una manera siempre férrea, siempre entregada. Nuestro querido santo de hoy, San Prudencio, que podemos conocer mucho más de su vida en las enciclopedias de los santos.
Hoy en Santos y Conversos, este gran santo San Prudencio de Tarazona. Y en el chiste, ¿qué pasa si pones un pato en el agua? Pues nada. Y en Curiosidades de la Iglesia Católica, hoy me permito leerles este hermoso cuento que nos va a ayudar un poco a vislumbrar la realidad democrática de nuestro ser persona y ser iglesia. Se llama Torneo de Canto. Una vez volvió a la selva un búho que había estado en cautiverio con los humanos. Explicó allí todas las costumbres de esos animales tan raros, hombres y mujeres. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por competencias. Así decidían quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, escultura, escritura, dibujo, canto. La idea de adoptar costumbres humanas prendió con gran fuerza entre los animales, y quizá por ello se organizó de inmediato un concurso de canto en el que se inscribieron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se fallaría por voto secreto y universal de todos los concursantes, que de este modo serían su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre de la selva, subieron al estrado y cantaron, recibieron mayor o menor aplauso de la audiencia y después anotaron su voto en un papel y lo colocaron doblado en una gran urna que estaba vigilada por el mismo búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel transparente acto electoral, gala de voto universal y secreto, y ejemplo de vocación democrática, como había oído decir a los políticos de las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, mis queridos hermanos, es para nuestro amigo el burro». Se produjo un silencio seguido de unos tímidos aplausos. Segundo voto para el burro. Desconcierto general. Tercero, el burro. Los concursantes empezaron a mirarse extrañados uno al otro, sorprendidos al principio con ojos acusadores, después, y por último, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez más avergonzados y sintiéndose avergonzados de sus propias actitudes. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro los votos lo elegían como el mejor de los cantantes. Y así sucedió. Terminando el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. Así el burro quedó declarado como poseedor de la mejor voz de la selva y de todos sus alrededores. El búho explicaría después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al cualificado de los concursantes, aquel que supuestamente no podía representar amenaza alguna. La votación fue así unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro: el del propio burro, que había creído que no tenía nada que perder y que votó sinceramente por la calandria, y del hombre que, como siempre, votó por sí mismo. Cuento del padre Gerardo Gordillo Zamora, misionero del Espíritu Santo, en Curiosidades. En la buena onda de hoy, aunque aparentemente se está disminuyendo los contagios o por lo menos la ocupación de los hospitales, no debemos bajar la guardia. Los invitamos a seguir con las medidas de sanitización adecuadas. Después de cada misa, sanitizar todas las bancas, toda la parroquia, y por supuesto colocar gel a la entrada, checar que todos traigan tapabocas y en caso de no traer, porque nunca falta el que se le olvida, tener ahí algunos que ofrecer para las personas que se les pueda olvidar. Y asimismo en la comunión, la sana distancia, hemos estado también en el cuidado, ¿verdad?, de que no tengamos contacto unos con otros. Por eso no se han dado las hojitas dominicales, ya que en el papel se puede guardar un poco de riesgo. En fin, todas las medidas necesarias con tal de que no caigamos en la enfermedad
no arriesgarnos, ¿verdad? No bajar la guardia, seguimos adelante. Y lo que hacemos en la parroquia, cuando ya el aforo se está excediendo, cuando vemos que ya se está llenando, lo que hacemos literalmente es cerrar la parroquia. Ya no puede entrar nadie más porque si no, nos ponemos en riesgo todos. Eso es lo que estamos realizando adecuadamente, creemos que estamos en lo correcto, siguiendo estas medidas. Les doy la bendición, cuídense mucho a todos, queridos hermanos, gracias por su gran amor, por su presencia, por su interés en este canal que es además de ustedes. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les acompañe siempre de mi corazón sacerdotal y amigo. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Les mando un saludo a todos y gracias por estar aquí en Espíritu Canal. No se les olvide suscribirse, darle like al video y compartir. Muchas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy.